Sean todos bienvenidos a esta segunda parte del video de conectar Visual C Sharp 2008 y MySQL Workbench a través de clases y archivos de configuración para realizar operaciones de inserción, modificación, eliminación y búsqueda. En el video número 1 se creó la base de datos, se crearon los procedimientos almacenados y la, la tabla. La base de datos se llamó biblioteca, la tabla se llamó usuarios y los procedimientos almacenados: buscar usuario, editar usuario, eliminar usuario, insertar usuario. Se confirmaron que cada uno de ellos servía, le hicimos pruebas y verificamos que existían. Ahora, estos son los datos que están en la base de datos, en la tabla usuario. Y lo que se pretende hacer en esta segunda parte es la funcionalidad de Visual C Sharp 2008. Para eso tenemos que tener instalado el Visual Studio en cualquier versión. Yo tengo la versión 2008, un poco viejita, pero me gusta así. Y crear un proyecto, agregar un archivo de configuración y después ahí sí seguir con cada una de estos pasos que están aquí. Listo, comencemos. El primer paso es crear el proyecto en Visual Studio. Para eso, inicio Visual Studio o inicio todos los programas Microsoft Visual Studio 2008 y Visual Studio. Listo. Ahora creamos un nuevo proyecto. Clic derecho, archivo, nuevo proyecto. Escogemos en los lenguajes. En caso de que tengan varios lenguajes instalados, yo tengo el C Sharp, Visual C Sharp y Windows Phone. El proyecto se va a llamar tutorial. Ok, listo. Aquí está la primera parte, que es crear el formulario. Ahora vamos a ver cuál es la segunda parte. Dice que la segunda parte es agregar el archivo de configuración, el cual administra la cadena de conexión de la base de datos, y para ello existen dos formas, una forma corta y una forma larga. Listo. El tercer paso que vamos a hacer es agregar las referencias para trabajar con MySQL y el archivo de configuración, crear las clases, una que se llama cadena, otra que se llama mostrar, buscar, eliminar, editar y eliminar. Cada una de estas clases va a administrar cada uno de estos procesos de procedimientos almacenados que se crearon en el primer video tutorial. Ok, entonces vamos a la primera parte, que es crear el nuevo proyecto. Ya lo hicimos. Este es el área del trabajo y ahora hay que agregar el archivo de configuración. Para eso hay dos formas. Les voy a explicar las dos formas y ustedes verán cuál de las dos se acoge más a sus necesidades. Fíjense inicialmente que aquí no tenemos solamente eh, lo que crea Visual Studio por defecto. Solamente queremos crear el archivo de configuración y para ello vamos al proyecto, propiedades del tutorial, propiedades del proyecto. Esperamos unos segundos. En, en la opción de configuración vamos a darle doble clic a este espacio y automáticamente va a aparecer en la parte de la solución. Le damos doble clic y ahí está. Ok, ya está creado el archivo de configuración. Podemos cerrar y guardamos el proyecto en el escritorio. Vamos a guardarlo. Ya está guardado. Ahora vamos al documento nuevamente y vamos a abrirlo a ver qué genera ese código. Bueno, no genera casi nada. Entonces lo podemos borrar, lo podemos guardar. Ahorita lo vamos a configurar. Eh, Ahora vamos a ver la explicación de la importancia del archivo de configuración
que los beneficios que puede tener este archivo de configuración. No se los voy a leer, se los voy a dejar aquí para que lo lean. Lo tomé de la página de parvulos.net. Está bien explicadito, bien detallado, y pues de ahí me sirvió mucho esa página para crear el proyecto mío. Ahora ya creamos la primera forma, que es proyecto de aplicación. Le damos doble clic aquí y aparece enseguida. Ahora vamos a ver la segunda forma, que es un poco más larga. Entonces, para que no haya conflicto en ninguna índole, voy a crear otro cadena, otro proyecto, para que no me genere eh, errores, porque a veces uno agrega de las dos formas y salen algunos errores. Entonces la segunda forma es datos, agregar un origen de datos, base de datos, siguiente. Esperamos unos segundos. Nueva conexión. Aquí cambiamos el origen de datos, que sería MySQL Database. Aceptar. El nombre del servidor va a ser 127.0.0.1, que siempre es el mismo. El usuario, que es root, y la contraseña que cada uno tenga. Luego probamos la conexión a ver si todo funciona correctamente. Listo, ahí está. Y ahora sí podemos buscar la base de datos. La base de datos que creamos en el primer video tutorial se llama de biblioteca. Y vamos a aceptar. Listo. Vamos a siguiente. Siguiente. No importa si seleccionamos eso, de igual manera nos va a importar finalizar. Sí. Y esperamos a que cargue. Listo. Ahora él por defecto añade las respectivas eh, librerías que se necesitan, que sería la system.configuration y la mysql.data. Este también agrega un dataset, el cual no va a servir de nada, y crea por último el archivo de configuración, que es el que está aquí. Ok, hicimos toda esta parte. Dice aquí que una vez agregado el archivo de configuración solo queda configurar. Para esto abrimos el archivo con doble clic o clic derecho abrir, y quedará algo como así, ¿verdad? Ahora solamente falta cambiarle el nombre por un nombre que sea bastante corto. Por ejemplo, app cadena. Y pues como ya la base de datos ya está lista, pues solamente queda guardar el archivo. Este es en la segunda opción, la segunda forma de agregar el archivo. Ahora vamos a abrir la primera, archivo, proyectos recientes, tutorial. Quedamos aquí en esta parte. Solamente tenemos que copiar este código, está aquí, y pegarlo aquí. Listo. Ahí tenemos la base de datos, el servidor en el que está la base de datos, la cadena que se llama app cadena, la base de datos que se llama pd biblioteca, el usuario que es root y la contraseña que es del 1 al 6. Listo. Guardamos aquí y cerramos. Abrimos el Windows Phone. Vamos a ver proyecto. Ahora tenemos que agregar las referencias necesarias para trabajar con MySQL y el archivo appconfig.
En el caso de la primera opción hay que agregarlas eh, manualmente. En el segundo caso no es necesario agregarlas porque ya Visual Studio la jala. Entonces para ello vamos a aquí en el explorador de soluciones, clic derecho, agregar referencia. Agregar referencia y como vemos en el documento buscamos la system.configuration y la system.data. En la pantalla vamos a buscar system.configuration y aceptar. Ya la agregamos. Ahora agreguemos la mysql.data, que es la segunda librería que hay que agregar. MySQL. Buscamos con la L, con la M, perdón. 50 mysql.data y ahí está agregada la librería. Ok, seguimos con el documento y tenemos que crear una carpeta de nombre mis clases, y esa carpeta es la que va a tener todas las clases que vamos a crear, desde la que va a administrar la cadena de conexión que está en este archivo hasta cada uno de las clases que van a manejar los procedimientos almacenados que se quedaron en la base de datos. Para esto, clic en el proyecto, agregar nueva carpeta que se llama mis clases. Listo. Luego creamos una clase de nombre cadena.cs. Yo le coloqué cadena.cs para para a modo ejemplo, pero puedes ver cualquier nombre. Lo único que se debe tener en cuenta es que eh, estos nombres van a estar repetidos en varios módulos, y si se cambia pues hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces vamos a crear una clase de nombre cadena. Listo. Y esa cadena vamos a agregarle esta librería, este espacio de nombre, colocarle el using system.configuration, que fue la que acabamos de crear, y using tutorial, que es tutorial.misclases, por si necesita otra clase de esa carpeta, pero creo que no es necesario. Bueno, sí, el nombre de la aplicación y la carpeta. Ahora, dentro de esa clase que se llama cadena, va a tener el siguiente código. Vamos a declarar, se declara una variable de tipo string que se llama cadena app, y una función que se llama obtener cadena, la cual va a tener a través de la configuración, administrador de configuración, va a acceder al, al archivo appconfig y va a obtener la cadena de conexión. Listo. Ahora, este nombre appCadena debe ser el mismo que está en la clase. Si lo cambiamos aquí, también la cambiamos acá. Ok, listo. Guardamos y cerramos.
y seguimos adelante. Vamos a ver para ver si todo está bien. Le damos clic derecho, generar, y pues no bota ningún error, compilación correcta. Listo, seguimos. Ahora nos dice el documento que tenemos que insertar cada uno de los elementos que están en pantalla. Es decir, 5 labels, 4 textbox, 2 groupbox, 4 botones, y colocarle los diferentes nombres que están en pantalla. Bueno, ya yo lo tengo acá en un código, ya yo lo tengo aquí copiado, solamente lo voy a pegar. Listo. ¿Qué propiedades tienen estos elementos? Ya se las voy a mostrar. Ok, como dije, son 1, 2, 3, 4 textbox, un data grid view, 2 groupbox, 4 botones y varios labels. Las propiedades que deben tener estos elementos, pues, en primer lugar, este se llama txt-id, txt-nombre, txt-apellido, pero aquí no está. Y este se llama txt-buscar, txt de texto. Los botones, los nombres de los botones serían guardar btn, btn editar, cancelar btn y, bueno, salir btn. Propiedades del data grid. El nombre se llama data grid vista usuarios. Acá estas propiedades se ponen en falso para que el usuario no pueda ni agregar ni eliminar columnas. ¿Qué otra cosa? El background o el color de fondo, un color de fondo blanco. El cursor hand para que sea el de la mano, de la manita. Y esta es la propiedad multiselect true, multiselect false para que no deje seleccionar varias filas. Read only true también. Y esta es la propiedad más importante, la selection mode. Le colocamos full row select para que cuando se seleccione una celda se seleccione toda la fila. Ok, ya tenemos el formulario. El paso siguiente que vamos a hacer es crear una nueva clase que se llama mostrar. Esta clase mostrar es la que va a utilizar el DataGridView para hacer la redundancia, mostrar los datos que están en la base de datos. Para ello tenemos que crear una nueva carpeta con ese nombre. Clic derecho en mis clases, agregar una nueva clase que se llame mostrar. Listo. Esta nueva clase tiene algunos espacios de nombres que son necesarios, que son estos 4 que está aquí. El MySQL.data para que pueda trabajar con las operaciones con datos. El System.data y el MySQL.data para que pueda comunicarse con MySQL. Y el Windows 4, el espacio de nombre System.info para recibir controles que vengan como parámetros. Entonces vamos a pegarlos y vamos a using tutorial punto mis clases, porque se tiene que utilizar la clase cadena que está en mis clases. Entonces por eso se importa aquí también. ¿Qué se quiere? Que cada vez que se vaya por ejemplo, si vamos a mostrar, él necesita saber qué servidor, qué base de datos y qué usuario va a necesitar o va a mostrar. Para eso, él llama a la cadena, a esta clase cadena.cs, el cual
agarra los datos como el nombre del servidor, la base de datos y la contraseña de este archivo de configuración y se la envía a la clase mostrar, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a copiar desde aquí. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear un objeto de la clase cadena que se va a llamar OBJ. Ese va a ser nuestro objeto. Entonces, vamos, aquí hay una función que se llama mostrar datos, la cual va a recibir como parámetro un data grid. Un data grid, un elemento de tipo data grid, que va a ser el data grid donde se va a mostrar los datos. Un string con el nombre del procedimiento que se va a ejecutar y el dato que se va a mandar a la, a la, al procedimiento almacenado mostrar datos y el nombre del parámetro. Luego, aquí le colocamos el arroba porque es necesario el arroba. A través del objeto se accede a la clase cadena y retorna la cadena de conexión que envía el appconfig. Por eso le decimos que cadena app es igual a objeto.obtener cadena. Es decir, este objeto va a ir a la clase cadena, a la función obtener cadena, a la clase cadena, que es esta, a la función obtener cadena y va a capturar la cadena de conexión del archivo de configuración que está acá. Y pues ahí sí le mandamos el nombre del procedimiento, el dato buscado, se le coloca así para que pueda buscarlo en el comienzo, durante la palabra y al final. Y pues seguimos. Guardar. Ya cada uno de ustedes se va a analizar el código y pues puede sacar su propia conclusión. Ok. Entonces, cuando, cuando carga el formulario, es decir, vamos a primero a generar para ver si hay algún error, no hay error. Cuando carga el formulario, es decir, cuando se ejecute por primera vez, se debería demostrar todos los datos que están en la base de datos, todos los usuarios que están en la base de datos. Para ello, hay que abrir el load de la función y colocar el siguiente código. Hay que agregar estas bibliotecas de clase. La agregamos aquí. Y colocamos este y este. Colocarlo por fuera para que aplicación de test tutorial system.data ya está. Si que quieren nada. Listo, era lo que se quería, ¿no? Que al ejecutar que mostrara inicialmente los datos.
Para ello, ¿qué hicimos? Bueno, se creó un objeto de la clase mostrar, es decir, de esta clase, que se llama mostrar usuario. Y ese objeto, que es este mismo, accedió a la función mostrar usuario que está en la clase mostrar, que es esta, mostrar usuario, y le mandó por parámetro el DataGrid View en el cual quería que mostrara los datos, el cual sería este, DataGrid lista DRG lista usuario, DRG lista usuario, el DataGrid View, el nombre del elemento, el nombre del procedimiento almacenado que está en la base de datos, que se llama buscar usuario, vamos a ver si es verdad, velo aquí donde está, buscar usuario, y el tercer parámetro va vacío. ¿Para qué va vacío? Para que muestre todos los elementos que estén en esa base de datos. Y el nombre a buscar vendría siendo lo que se quiere que se busque. Por ejemplo, todos los que tengan J. Él me ejecuta todos los que tengan J. En este caso, Joana. Si yo le quito la J, él me muestra todos los nombres. Este es el nombre del parámetro que está en el procedimiento almacenado buscar usuario. El nombre del parámetro se llama nombre a buscar, que es el mismo que le estamos mandando por parámetro a la función, a la clase mostrar. Esta clase hace todo el procedimiento y me lo muestra en el DataGrid View. El siguiente paso es que a medida que yo vaya escribiendo los datos aquí, se vaya ejecutando un procedimiento almacenado que es este mismo que está funcionando aquí, para que me muestre el dato que se está buscando. Incluso podemos copiar el código que estaba anteriormente. Cuando se cambie la palabra que esté ahí, el tercer parámetro va a ser this.txt buscar.txt. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente este parámetro estaba vacío, por eso lo muestra todo. Pero como a medida que va cambiando aquí, se va a ir ejecutando el mismo procedimiento almacenado y va a ir actualizando el DataGrid. Por ejemplo, Johanna, por ejemplo, si colocamos la M, si colocamos la R, ya, R y él lo va buscando en cualquier parte del nombre, ya sea en el inicio, durante la palabra, es decir, en la mitad o al final. Por ejemplo, Ricardo Antonio tiene RI al principio y María Paola tiene RI en el medio de la palabra. Por lo tanto, es válido. Listo, ya tenemos esta función que es de buscar y lo siguiente que vamos a realizar es programar el botón guardar para que se guarden los datos y se vean reflejados en el DataGrid View inmediatamente. Para ello vamos a crear una clase que se va a llamar insertar vamos a agregarle las referencias necesarias, que son estas, y agregámosle la última opción tutorial
Ok, el siguiente paso es copiar este código y pegarlo aquí. Y generamos, a ver si hay errores, no hay errores. Y vamos a aplicar a ver qué pasa. Creamos otra vez el objeto de tipo cadena de la clase cadena que se va a llamar obj, el cual va a obtener la cadena de conexión. Seguido una variable, una función que no retorna nada, por eso es void, que se llama insertar uso. ¿Qué va a tener esta función? Que es el que va a recibir como parámetro el nombre del parámetro, el nombre del procedimiento que va a ejecutar. Es decir, en este caso, insertar usuario. El parámetro número 1 que correspondería al ID, el parámetro número 2 que correspondía al nombre, el parámetro número 3 que correspondería al apellido. Okay. El parámetro que sigue va a ser el textbox, el nombre del textbox en el cual está almacenado el parámetro bd1, el textbox donde está almacenado el parámetro 2 y el textbox donde está el parámetro que va a ser el número 3. Y ahí está cada uno de los procedimientos almacenados. Ok. Vamos a crear un objeto de esa clase en el principal. Un objeto de la clase. Vamos a colocarlo aquí afuera. Y luego va a ejecutarlo. Aquí se creó de la clase insertar el objeto insertar registros, ¿verdad? Luego, ese insertar registros va a acceder a la clase insertar, que es esta, y al procedimiento insertar uso, que es este procedimiento, el cual le va a mandar el parámetro que va a ser el nombre del parámetro que se va a ejecutar. En este caso sería insertar usuario, que es este, insertar usuario. Los parámetros que va a necesitar ese procedimiento almacenado y los valores de esos parámetros. Y los valores de esos parámetros que están almacenados en el textbox ID, en el textbox nombre y en el textbox apellido. Ejecutemos. Listo. Vamos a ver ejecutarlo para ver si funciona. El ID 1014, nombre, ejemplo, y guardar. Se han guardado los datos exitosamente, pero falta que cuando salga el mensaje se actualice el DataGrid View. Para ello vamos a utilizar el mismo procedimiento, lo mismo que se hizo aquí en cuando carga el formulario, que es este. ¿Qué va a hacer él? Cuando inserte, después que inserte, actualice el DataGrid. Ya ahí se actualizó, entonces vamos a colocarle aquí 1015 ejem,
ejemplo. Y vamos a guardarlo. Ahí se guarda exitosamente y cuando le dé aceptar, este nuevo registro se va a ver reflejado en el Data Grid View. Y ahí está. Ok. Ahora vamos al siguiente. Ahora lo siguiente que se va a hacer es programar el botón editar. Para esto vamos a crear un menú desplegable en el cual al darle a clic derecho me salga la opción de editar o de eliminar. Si el usuario escoge la función editar, los datos que están seleccionados pasarían a cada uno de estos textbox, en el cual una vez actualizados, al darle el clic en el botón actualizar, se verían reflejados en la base de datos y también en el Data Grid View. Entonces, lo primero que vamos a hacer es programar el botón editar, el cual está en este código que también está en el documento, que es este. Vamos a cerrar este y en el formulario el botón editar. Lo pegamos. Hay algo muy curioso y es que la misma clase que sirvió para insertar usuario va a servir para editar el usuario. ¿Por qué? Porque se programó de una forma general. Lo único que hay que tener en cuenta es que tanto editar como insertar tienen tres parámetros, 1, 2 y 3. Por lo tanto, se puede utilizar la clase insertar. Entonces, dice aquí que ya no se escribe insertar usuario, sino editar usuario en esta parte de aquí. Este código es el mismo que está en el botón guardar. Lo único que cambia es el nombre del parámetro. Como tiene los mismos parámetros y los mismos campos, entonces no va a haber ningún problema. Incluso se utiliza el mismo objeto que se llama insertar usuario. Listo. Ahora solo falta acá en esta parte, lo que hace es llamar al procedimiento almacenado, editar usuario, se actualiza y luego lo muestra en el Data Grid View. Ok. Ahora el siguiente paso es agregar el, el menú contextual. Para ello agregamos un control que se llama Context Menu Strip. En el cuadro de herramientas, el menú Context Menu Strip. Context Menu Controles Context Menu Strip. Se agrega y se le colocan los nombres. Editar y eliminar. Ok, ahora solo falta asignarle este menú al control Data Grid View. Para ello seleccionamos el Data Grid View y en la propiedad Context Menu Strip le asignamos el Context Menu Strip, le asignamos el control. Cosa que cuando se dé clic en cualquier parte del Data Grid salga el menú. Solamente falta programar el botón editar y el menú eliminar. Vamos acá a ver qué vamos a colocar en el menú editar, que es este código que está aquí. Entonces aquí editar, doble clic, pegamos el código. ¿Qué va a hacer eso? Va a trabajar de la siguiente manera. Al yo darle clic derecho, editar, los datos que están almacenados en la fila van a pasar a los textbox que yo necesite. En este caso serían estos tres. Todos los datos que se seleccionen
van a pasar a los textbooks. ¿Cómo se hace? Así. En el textbook de text, en el textbook que se llama TXTID, que sería este, va a tener de el data grid view de la celda ID el valor que esté en la celda ID convertido en string. Es decir, lo que esté en la primera celda convertido al string y lo manda acá. Lo mismo pasa para el segundo, lo convierte a string y lo manda aquí. Y el tercero lo convierte a string y lo manda aquí en el tercer parámetro. Pero ya va a corresponder a la celda nombre y en la celda apellido. Serían los mismos nombres que están aquí en el data grid view. Si aquí está otro nombre, hay que cambiarle el nombre acá también. Listo, ya podemos editar. Por ejemplo, el ejemplo, vamos a colocarle aquí Carmen, Carmen Polo, y vamos a editar. Al yo darle aceptar, se va a actualizar acá. Listo, ya lo cambió. Ahora solamente falta el botón eliminar para terminar, que también está en el documento. Acá sí es necesario buscar, eh, como el procedimiento almacenado cambia, entonces es necesario crear una clase para eliminar. eliminar. Esa clase hay que colocarle los de cada clase y acá cambiarle el nombre por el proyecto que se tiene. Se genera, a ver si tiene un error, compilación correcta. Y copiamos todo esto. Lo pegamos aquí. El cual va a tener un objeto de tipo cadena que se va a llamar OBG, el cual va a capturar la cadena de conexión. Va a tener una función que se llama eliminar datos. Eliminar datos que va a tener tres parámetros: el nombre del procedimiento que está en la base de datos, el parámetro BD y el valor que se va a eliminar. Este es el parámetro que recibe el procedimiento almacenado eliminar usuario. ¿Cuál es el procedimiento almacenado? Eliminar usuario, el parámetro ID y la tabla, el valor a eliminar. Ok, ahora solo falta llamarlo desde la función eliminar. En el content strip, doble clic a eliminar y pegamos el código. Va a ser lo mismo. Vamos a ver primero cómo funciona y después vemos si funciona o no. Aquí nos está botando un error. Quiere decir que no se ha declarado este objeto. Eliminar cliente. De la clase eliminar va a tener el nombre que se va a llamar al cliente igual new. Eliminar. Generamos. Vamos a ver qué pasa. Solamente le faltan los paréntesis. Generamos y ya.
Vamos a ver. Entonces vamos a eliminar este de aquí, clic derecho eliminar. Él nos pregunta si está seguro que desea eliminar el usuario 1015 que corresponde a Egen, y si le da aceptar, pues lo borra con éxito. Vamos a ver el código para ver qué pasa. Aquí creamos el objeto eliminar cliente de la clase eliminar. Este eliminar cliente, primero, cuando se le dé clic en la opción eliminar del content menu strip, él va a pasar, convierte a string de el data grid, el ID. Lo que esté en la celda del ID lo va a pasar, lo va a convertir a string y se lo va a asignar a una variable ID. Lo mismo va a hacer con el nombre. Se lo va a asignar al nombre, a la variable nombre. Luego va a mandar un cuadro de diálogo a través de esta función que es dialog result igual dialog, en el cual va a tener un mensaje que si está seguro de eliminar el registro ID, lo que se agarró de la celda ID y lo que se agarró de la celda nombre, sería ID más nombre. Luego, si el resultado es OK, o sea, si yo le doy a aceptar, él va a el objeto eliminar cliente, que es este, va a ir a la clase eliminar y va a acceder a la función eliminar datos, que es esta, y le va a mandar el parámetro, el nombre del parámetro de la base de datos, que sería PID, y el valor que quiere que se elimine, que está almacenado en la variable ID. Él va a ir a la base de datos, ejecuta el procedimiento de eliminar usuario y después actualiza el data grid view con una función que ya se había programado. Listo, entonces por última vez actualicemos, veamos. Primero vamos a eliminar, vamos a crear otro 1015 que se llame Paola Riveros. Paola Riveros, le vamos a dar guardar. Se han guardado exitosamente. Vamos a buscarla aquí. Paola, que está aquí. Vamos a buscar acá en la base de datos a ver si se ejecutaron los datos. Debe estar Paola Riveros, está aquí, efectivamente. Vamos a agregar otra que se llame Paula, hacer la 1016. Paula Pedrosa, por ejemplo. Darle guardar. Se guarda aquí, actualiza el data grid view, y si se actualiza aquí otra vez, Paula Pedrosa ya la agregó. Ahora vamos a eliminarla, vamos a editarla. Clic derecho, editar. Bueno, clic derecho, editar en Carmen para que se vea el cambio. Clic derecho, editar en Paula para que se vea Paula. Paula 25. Paula Sofía Pedrosa Rodríguez. Vamos a actualizarlo. Listo. Vamos a la base de datos. Ahí está. Paula Sofía Pedrosa Rodríguez. Ahora vamos a eliminar. Vamos a buscarla aquí. Paula Sofía Pedrosa
Rodríguez. Y por último vamos a eliminarla. Clic derecho, eliminar, eliminar, eliminar. Cuando se actualice otra vez, va a quitar la 1016 que corresponde a Paula Sofía. Listo, ya no está. Bueno, ese es todo lo que yo les quería socializar. Espero que les haya gustado y que hagan comentarios constructivos. Y hasta la próxima.